Buenos días a todos. Estoy haciendo esta grabación en previsión de que tenga yo problemas para transportarme a la Ciudad de México, ya que existe un paro de un bloqueo de transportistas. Y bueno, el tema que voy a desarrollar con ustedes es el de la familia y la transexualidad. ¿Qué sabemos sobre la transexualidad? En términos generales, en todas las clasificaciones, tanto en el DSM-5 como en la Internacional de las Enfermedades, la ICS-11, ya no está considerada como una enfermedad. Sin embargo, los médicos son los encargados, pues, de atender este tipo de problema, de este tipo de diversidad, puesto que necesitamos una serie de intervenciones de tipo psiquiátricas y de tipo quirúrgicas, como vamos a ver. Estos son los hechos. Hay personas que nacen con una incoherencia en su fenotipo externo, ¿verdad? Y cómo se perciben a sí mismos. Esto no es necesariamente vinculado a estados intersexuales donde hay cambios cromosómicos, sino es un tipo de situación que ocurre a nivel de la etapa intrauterina. Esto es una condición que no se elige. Las personas no tienen esto como una enfermedad, sino que es parte de la lotería genética, ¿no? Además, esto no depende de la orientación sexual. En esta película, por ejemplo, queda muy claro el cómo en la infancia hay hasta una cierta inocencia de la condición. El padre de este niño, ¿verdad? Acaba de ser promovido en una fábrica y entonces les dice a sus hijos que se presenten con sus mejores galas. Y para él la mejor de sus vestimentas es como niña. El padre se queda totalmente pues fuera del lugar y dice: con ustedes mi hijo, el bromista de la familia. Es una condición en la cual no importa lo intolerante que se sea con respecto al género femenino. Si hay alguna situación en la cual cualquiera de nosotros diría que no nos gustaría ser mujeres, con todo respeto, pues sería en el Islam. En el Islam, en el libro sagrado del Islam, el Corán, no se prohíbe la transexualidad, se prohíbe la homosexualidad. Entonces, si hay un sitio donde la mayoría de los hombres no quisiéramos ser mujeres, sería en este tipo de religiones, y sin embargo existen los transexuales en el Islam, donde hay esta característica de taparlos. Las mujeres se tapan con el chador y sin embargo sí existen los transexuales. En Tailandia, donde es el sitio donde hay las cirugías de reasignación de sexo más sofisticadas, también tenemos un grupo de personas transexuales, y ustedes ven del lado izquierdo, ¿verdad?, a una famosa transexual de Tailandia que llegó a competir en el kickboxing, ¿verdad?, y a través de estas competencias pudo reunir dinero para hacer su reasignación sexual. En la India las tenemos dentro de una tradición religiosa. En la religión hindú hay un dios, una diosa Vishnu, que en ocasiones es hombre y en ocasiones es mujer. Y las siglas, ¿verdad?, no usan hormonas, pero sí tienen a veces la reasignación sexual quirúrgica rudimentaria, se puede decir, y se dedican a la adivinación, se dedican a aspectos que tienen que ver con la adivinación. En México también tenemos una comunidad en Juchitán, Oaxaca, las llamadas Muxes, ¿verdad?, que en noviembre festejan en uno de los días, tienen un día especial para ellas, la vela sagrada de las Muxes, ¿verdad? Y esta persona transexual hizo, de hecho,
un documental que se llama Las intrépidas buscadoras de peligro. Es Amaranta, ¿verdad? La palabra mushe, al parecer viene de la palabra española mujer, y fue una derivación fonética de los zapotecas, que se empezó a usar desde el siglo XVI. Pero desde épocas precolombinas, antes de la llegada de los españoles, ya los zapotecas consideraban a las mushes como un tercer sexo. Algo que hemos visto en diferentes culturas, por ejemplo en la India, como ya les mencionaba, también se habla de un tercer sexo. Algunas mushes, ¿verdad?, forman parejas monogámicas con hombres, otros viven en grupos y en general son personas de gran apoyo en la comunidad, puesto que apoyan a las mujeres y apoyan a los hombres. O sea, es esta parte importante de donde evolutivamente se entiende a las personas transexuales. El concepto más operativo y popular de una persona transexual es un cerebro que fue cableado o que tuvo una serie de circuitos, ¿verdad?, que no se corresponden con la apariencia externa del sujeto. Es decir, yo tengo un fenotipo XY, soy un hombre, pero en mi interior no me siento ser un hombre. Y claro, esto cuando se es niño no se comprende muy bien, pero a lo largo de la vida, cuando tengo mi pubertad sobre todo, me pregunto por qué en vez de que se desaparezcan mis genitales, aumentan, ¿no? Se hacen más notorios, cambia mi voz, tengo barba, etcétera. Entonces el género es un proceso aprendido. Es decir, tengo un sexo de asignación, un género de asignación al nacer, que está en función de mis genitales, es niño o es niña, ¿verdad? Pero intrauterinamente el bebé se toca, palpa el útero, palpa su cordón umbilical, se palpa su cuerpo y va creando un mapa. ¿Dónde está ese mapa? Ese mapa está en la zona parieto-occipital temporal del lado derecho, ¿verdad? Y esta es una información estereotipada. Ahora, cuando uno nace, hay además un tipo de crianza estereotipada. A los niños se les cría de alguna forma, a las niñas de otra forma. Y esto va haciendo un mapa, una especie de hardware y software que se combina en esta zona parieto temporal occipital del lado derecho, y entonces el transexual tiene una incoherencia. Yo no me percibo como el que estoy afuera, y lo que busco a lo largo de mi proceso de reasignación hormonal y quirúrgico es hacerme coherente de mi proceso externo, para que yo me parezca más a lo que me imagino o a lo como me percibo en esta zona. Eso tiene obviamente connotaciones filosóficas, ¿no? Es decir, nosotros estamos contenidos en el cerebro, la percepción de nosotros mismos. Esto explica por qué a veces cuando nos vemos en la televisión o nos vemos en una fotografía, decimos no soy tan fotogénico, o la televisión engorda, o cuando oímos nuestra voz en una grabadora pensamos que esa no es nuestra voz porque no suena como nosotros la escuchamos. Y efectivamente hay una distorsión cognitiva de nuestra percepción de uno mismo, pero en el caso de los transexuales, pues esta distorsión es máxima, ¿no? Es la zona parieto-temporal occipital, del lado derecho, en donde está la autopercepción de uno mismo, ¿sí? Es decir, vamos construyendo un mapa desde la etapa prenatal y a lo largo de nuestro desarrollo en la infancia. Es muy frecuente ver que niños transexuales se mueven como la madre. Esto tiene que ver con las células en espejo. Los niños habitualmente varones copiamos a nuestro padre, ¿sí? Nos paramos como ellos, nos peinamos, nos queremos rasurar, pero un niño transexual varón va a copiar a su madre porque es el patrón con el cual se identifica. Esto lo sabemos hoy en día y tiene que ver con este fenómeno de las células en espejo. Entonces esto es
lo que comentábamos desde la etapa intrauterina, nos estamos mapeando, estamos tocando nuestros oídos, nuestra boca, es decir, todo el tiempo el niño está haciendo estas funciones automáticas que el cerebro está registrando como uno mismo. ¿Sí? La percepción de uno mismo está en esa zona parieto-temporo-occipital. Pero ¿qué pasa cuando de repente, verdad, me doy cuenta de que lo que está afuera no corresponde a lo que yo siento, ¿verdad? Entonces digo, este cuerpo no soy yo. Entonces la experiencia de ser transexual para cualquiera de nosotros que no lo somos es totalmente impensable, ¿sí? Es como si un día de repente desarrolláramos senos, ¿verdad? Y luego tuviéramos que ir a la clase, no sé, de natación, ¿verdad? ¿Cómo haríamos para esconderlos? Esa es la incongruencia cotidiana con la que se enfrentan los transexuales en el día a día, ¿no? ¿Cuál es la discrepancia y qué la causa? El punto central es que hay una incoherencia entre el sexo de mi cerebro y el fenotipo del transexual. Las investigaciones biomédicas se orientan básicamente a alteraciones a niveles de los niveles hormonales, ya sea por problemas a nivel de andrógenos, anticuerpos contra receptores a testosterona, en mujeres, en hombres transexuales por una actividad del eje hipotálamo y hipófisis suprarrenales. Pero todo esto lo que lleva es que los núcleos, ciertos núcleos del hipotálamo son diferentes, obviamente entre hombres y mujeres, pero también son diferentes entre mujeres transexuales y hombres transexuales. ¿Verdad? Una de las hipótesis es exceso de hormonas opuestas a las fenotípicas. Sí, las niñas XX son expuestas a niveles muy altos de testosterona. Por ejemplo, en la hiperplasia adrenal congénita. Estas niñas tienen niveles elevados de testosterona prenatal y también después del nacimiento. La hipótesis propone que hay un número elevado de hombres transexuales debido a este origen. Puede haber más factores etiológicos, pero esta es una de las hipótesis, ¿sí? Y esto, cuando se hace un reto, ¿verdad? En modelos animales, la estimulación con estrógenos induce un pico de hormona luteinizante. Se ha propuesto este reto como un modelo de feminización cerebral. Y solamente en 3 estudios, ¿verdad? Se ha encontrado evidencia de esto. Ahora, obviamente un problema serio en la metodología es que algunas de estas mujeres que se retaron con este tipo de estrógenos, pues ya estaban recibiendo hormonas. Entonces, no hay problemas a nivel metodológico. Entonces hay una disparidad entre el genotipo y el fenotipo. Y aquí hay una serie de evidencias: insensibilidad a los andrógenos, niñas 46XY con testículos a veces no descendidos, síndrome de resistencia parcial a andrógenos, deficiencia de la 5-alfa reductasa, y en la pubertad hay aumento de la testosterona y se virilizan. Hiperplasia adrenal congénita, exposición materna a estrógenos, o algún otro tipo de sustancia como algunos antiepilépticos que pueden modificar estas hormonas, ¿verdad? Y hay también una alta prevalencia de homosexualidad. ¿Cuáles son los núcleos hipotalámicos en donde se nota más la diferencia o ese dimorfismo? Bueno, son básicamente áreas preópticas del hipotálamo, los núcleos intersticiales del hipotálamo anterior, el D2 y el D3, los núcleos de la cama de la estría terminal, en los núcleos supraquiasmáticos, que vamos a ver ahorita, ¿verdad? Esto nos habla de que esto es un problema gestacional. No hay ninguna evidencia de que estos problemas, de que estas situaciones, tanto de homosexualidad o transexualidad, sean debido a factores extrauterinos o posteriores al nacimiento. Es importante porque finalmente mucha gente piensa que es por la crianza, sobre todo en el caso de los padres, como vamos a ver más adelante. ¿Son únicamente las hormonas responsables de esto? Pues no. Esto es, no nada más en los seres humanos hay estas diferencias.
sabemos que hay un gen en el cromosoma Y, ¿verdad?, que tiene que ver con la producción de testosterona. Pero ¿qué pasa en algunas aves? Miren, en esta ave, concretamente, la mitad de su hemisferio cerebral es masculino y la otra mitad es femenino, ¿verdad? Y dependiendo de la densidad de la parvada, si la parvada es de baja densidad y hay mayor disponibilidad de alimento, entonces se va a poder, esta ave, el hemisferio femenino es el que domina, entonces puede tener producción de huevos para que se nivele la parvada. Por el contrario, si hay una gran densidad en la parvada, entonces esta ave será masculina. Esto quiere decir que a nivel evolutivo hay una explicación de por qué hay homosexuales y transexuales. Es decir, si son situaciones en las cuales no hay una reproducción, es decir, no se garantiza que un homosexual o que un transexual tenga hijos, puede tenerlos, pero no en todos los casos, porque las cifras a nivel mundial siguen siendo tan constantes. Entonces, esto se explica porque es una estrategia evolutiva que tiene que ver con el control poblacional. ¿Cuál es el problema? Bueno, básicamente el problema de la discrepancia es la apariencia del sexo asignado al nacer, ¿verdad? Y la apariencia física y la apariencia cerebral. Ahora, no todas las personas transexuales van a requerir de terapia hormonal o de terapia de afirmación o reasignación quirúrgica, como suele llamarse. Estos son los núcleos del hipotálamo anterior, que tienen curiosamente las siglas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero son núcleos intersticiales del hipotálamo anterior, que como pueden ver aquí son dos núcleos entre hombre y mujer. Hay una diferencia a nivel de la densidad celular, ¿verdad? Y a nivel de esa densidad en el panel D es de una mujer transexual, ¿sí? O sea, hay un dimorfismo. Si ya se compara todo el hipotálamo, ¿verdad?, del lado izquierdo para ustedes, ¿verdad?, es un hombre homo o heterosexual, mientras que del lado derecho son mujeres transexuales, ¿sí? O sea, hay una disminución en número de neuronas en ciertas estructuras del hipotálamo. Ahora, el hipotálamo es una estructura que tiene que ver, pues, con todas las funciones sexuales, entre otras cosas, ¿verdad? La producción de hormonas que tienen que ver con el ciclo menstrual, la temperatura corporal, el sueño, etc. ¿Cuáles son algunos factores? Entonces, ya decíamos algunos factores que pueden estar teniendo un papel importante, relevante en la transexualidad. La idea central es que son multifactoriales, ¿no? No hay un gen, como en todos estos casos, no hay un gen que esté explicando esta disparidad. Ya a nivel de el transexual y su familia, una de las cosas que es más importante es el tratar de educar. La ignorancia y el estigma hacen que se dificulte el entender por qué tengo un hijo o una hija transexual. El problema con los padres es que estos se sienten culpables porque se ven como responsables de una condición de sus hijos. Aquí se puso adrede así la palabra hija, hijo, ¿verdad? Pero en realidad no hay culpables, porque primero no es una enfermedad, es una condición de los seres humanos y de otras especies. No tiene que ver con los estilos de crianza. No hay una sola evidencia de que el haberlos vestido a los niños de China poblana o a las niñas de futbolistas hayan cambiado su cableado cerebral, ¿no? Entonces hay que informarse con grupos de activismo, con médicos especialistas en el área de la sexualidad, con psiquiatras,
esa es la responsabilidad de los padres, ¿no? Que haya una información al respecto. Hay que recordar que los padres no son culpables, ni siquiera cuando los hijos salen con enfermedades genéticas, por ejemplo, con trisomía de Down, o con problemas genéticos de diabetes, con problemas de Corea de Huntington. Simplemente hay una lotería genética. Los padres quisiéramos que nuestros hijos tuvieran nuestros mejores genes, pero no siempre ocurre así. Entonces, esto es importante para mitigar el problema de sentirse culpable por parte de los padres. El papel de la familia es muy importante. Sabemos que si la persona diversa no es arropado por la familia, va a tener serias consecuencias en su salud, usuario de drogas, problemas de prostitución, etc. Entonces la aceptación familiar predice mejor autoestima. La aceptación familiar de los adolescentes LGBT se asocia con jóvenes positivos en salud mental y física. Se propone aumentar las intervenciones que promuevan esta aceptación en los padres y cuidadores de los adolescentes. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando me doy cuenta? ¿No? Entonces, lo primero que hay que hacer es, a lo mejor no entiendo mucho de qué se trata, pero lo que tengo que hacer es tratar de expresar mi solidaridad y el tratar de decirle que voy a aprender o voy a informarme conjuntamente y defender al hijo en cuanto a seguramente se va a prestar a ciertos aspectos de tipo de hostigamiento. Hay que solicitar también lo mismo a otros miembros de la familia. Aquí la parte más importante es educarse. Ahora, podría ser que yo no entienda, con toda la información que hay, yo no entienda por qué mi hijo o mi hija quieren cambiar de género. Pero mucho ayuda al que no estorba. Y eso es importante, ¿no? Si yo no me quiero enterar de las cosas, puedo por lo menos respetarlo. Yo puedo decirles que yo no sé cómo funciona una computadora, pero la uso muy bien y puedo no entender muchas cosas en la vida, pero trato de respetar. El respeto a los otros es muy, muy importante. Entonces hay que promover actividades entre diálogos, de diálogo entre los jóvenes LGBT y su familia, ¿no? Puede ser en las comunidades donde ustedes asistan, dar la bienvenida a amigos de los hijos. A veces los papás tienen ideas muy exageradas, ¿no? Alguna vez una mamá me decía que su hijo homosexual acababa de decirle que era homosexual y lo que más temor tenía ella era que su hijo llegara con el novio. Pero la hija yo le dije, usted tiene una hija, y cuando la hija llega con el novio, ¿qué pasa? No, pues nada, se sientan en la sala, platicamos, así va a ser con el novio de su hijo. Entonces la señora tenía una idea de que, ¿verdad?, con el novio del hijo iba a ser como una especie de cuarto oscuro, y eso no ocurre, ¿verdad? Finalmente, estas son las expectativas que se tienen exageradas por parte de los padres que no conocen el tema. Ahora, hay una terapia familiar afirmativa del género. Esta se aplica sobre todo en condiciones que se llaman en general la identidad transgénero y de género no conforme. Es decir, no nada más hay transexuales, hay una serie de gama de diversidades, pero se llaman en términos generales género no conforme, ¿sí? Y la terapia familiar busca evaluar y aumentar la sintonía de los miembros de la familia con la expresión del género del niño que está dentro de este género no conforme. Los médicos deben de brindar seguridad primero a los jóvenes con este tipo de género no conforme, trabajar primero con los padres. Esto es muy importante. En este tipo de terapia a veces no es el problema el joven con género no conforme, sino el problema son los padres. Entonces, según sea necesario, ¿verdad?, se les da información primero a los padres, lo cual hace que este tipo de terapia en las primeras etapas, el primer paso es evaluar cuánto apoyo y oposición, ¿verdad?, existen
contra el adolescente, contra el niño, ¿no? Entonces, el objetivo inicial de la terapia familiar es ayudar a entender, aceptar y aprender más plenamente cómo es un niño con un género no conforme, ¿verdad? En las siguientes secciones, ¿verdad?, se van a ir familiarizando con el problema. Este tipo de terapia afirmativa crea la idea de expresiones de identidad diversas. Es decir, miren, los seres humanos no somos blanco y negro, no es binario el problema. Nuestros géneros, nuestras orientaciones sexuales son mucho más amplias de las que habitualmente pensamos. Es decir, los seres vivos en general y los seres humanos en particular somos diversos. Hay que quitar el estigma, desestigmatizar y normalizar las expresiones no conformes con el género, ayudando a los niños a vivir y expresar el género de la manera más cómoda para ellos. ¿Por qué la familia viene a terapia y quién asiste a las sesiones? Bueno, aquí hay varias presentaciones comunes de familias que buscan la terapia. Después de divulgación o el descubrimiento de que los hijos pertenecen a un género no conforme, muchos informan que primero tuvieron conversaciones familiares desafiantes en el hogar, se enojaron, no estuvieron de acuerdo, pero finalmente no es que el niño haya sido posesionado por un alien o que le haya ocurrido alguna cosa cerebral. Es el mismo hijo o la misma hija que tenían, simplemente hay un momento en que ya no puede seguir ocultando su realidad y es cuando manifiesta su condición, ¿no? Los padres obviamente pueden estar enojados, frustrados. ¿Por qué? Porque hay una idea, aunque sea inconsciente, de lo que queremos con respecto a nuestros hijos. Y esto nos crea, ¿verdad?, un miedo hacia lo novedoso. ¿Qué es lo que le espera a mi hijo? ¿Qué futuro va a tener? Ahora, cuando el niño no es entendido por los demás, ¿verdad?, se aísla o va a presentar una serie de conductas de tipo autolesiones, síntomas depresivos y a veces ideación suicida, ¿no? Entonces, la familia debe de buscar una terapia, ¿verdad?, para tratar de entender y poder ayudar a su hijo. Es un tipo de terapia que es isomorfa, quiere decir que en muchos casos primero vamos a tener que hablar con los padres, vamos a entender cuál es su posición, qué es lo que ellos... Y uno como padre también entiende que no es fácil. No es fácil que de repente una persona, uno de nuestros hijos varón, nos diga que no es varón, que ahora es niña, o la condición opuesta. Y primero está el aclarar bien esa situación, ¿no? El supuesto que tendrá lugar un proceso isomorfo, sí, el clínico puede crear un espacio seguro de aceptación, de apoyo y amor para los padres, primero entre ellos, para que muchas veces el problema que nos encontramos es que uno de los padres no está de acuerdo. En mi práctica clínica he encontrado que muchas veces en las mujeres transexuales son las madres las que no están de acuerdo. Y aquí una de las razones es porque la madre ya tiene un proyecto inconsciente de un hijo que va a darle nietos, ¿no? Y cuando de repente el hijo pues ya no es hijo, sino es hija, se cancela esta posibilidad de los nietos. Entonces, este es un desafío con los médicos desde el punto de vista de que ellos a fuerzas quieren que el problema sea una enfermedad y los médicos deben dejar espacio para que los padres expresen sus opiniones, ¿verdad? Siempre matizando que no deben de cerrar la comunicación con sus hijos. Si cierran la comunicación con los hijos, estos se van a marchar y van a tener una vida catastrófica. Entonces, para los padres hay un contexto en una época cultural, familiar, racial, étnica, religiosa. Todos estos aspectos son importantes. Sí, en algunas culturas, como en los muchos, esto no es ningún problema, pero en otras, dependiendo de las bases morales, religiosas, etcétera, de la familia, pues sí le van a representar
un problema serio. Entonces los médicos deben de educar a los padres sobre qué hay de investigación sobre las personas transgéneros y transexuales, como el hecho de que no los acepten o que no tengan una empatía hacia ellos va a hacer que desarrollen una menor calidad de vida a sus hijos, aumento de los intentos de suicidio, una tasa alta de síntomas de depresión y ansiosos, desafíos familiares, problemas, violencia sexual y física. Se pueden trabajar en sesiones separadas con los niños y con los padres. Ahora, vamos a tener un momento en que alguno de los padres va a decir, yo no acepto esto. Para ellos también hay un tipo de terapia, ¿no? El papel de la angustia, al explorar una expresión de un padre que no quiere aceptar. Entonces hay que evaluar esto como una urgencia y avanzar en la terapia familiar. Es importante tener en cuenta el papel de la angustia de ambos, de los padres y los hijos, y el malestar de la disforia que experimentan los jóvenes. ¿Sí? Algunos jóvenes no están angustiados por su cuerpo actual y su expresión de género. Otros jóvenes sí pueden estar angustiados, y entonces esos, sobre todo aquellos que tienen disforia de género, que no soportan sus genitales, son aquellos que ameritan una transición más rápida. La transición es médica y social, no únicamente psiquiátrica. Al considerar la transición de género es útil pensar en el proceso social y médico, que cada camino hacia la transición de género es único, es decir, personalizado. Algunas personas deciden hacer cambios sociales como adoptar un nombre y un pronombre elegidos. Algunos también hacen cambios médicos como terapia hormonal, como cirugías, etc. Pero esto no es obligatorio para cada otra persona transexual, y se trata de que en general sean cambios que sean acompañados por la familia, ¿sí? Porque el acompañamiento familiar es el éxito de esta transición. Y finalmente, ¿verdad? Doctor Edward Chislow decía, trabajar con una persona que va avanzando en la transición de género es una parte del gozo en la medicina. Es muy similar al sentimiento que tiene el ginecólogo cuando facilita un nacimiento. Muchas gracias por su atención.